Tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Compañeros, no se olviden ir marcando su asistencia en el aula virtual. Profe, una consultita. Sí, Vanessa. Profe, vamos a repasar todo hoy lo que va a salir, los puntos más importantes del examen.
Así, puntos como más importantes, no sé desde qué punto de vista, porque todo el contenido es importante. Lo que podemos hacer es repasar en base a las dudas que tengan ustedes, Genial. ¿sí? Entonces pueden ir planteándome las preguntas o las consultas y vamos contestando. ¿Cuál, perdón, ¿cuál fue el último argumento que vimos? Creo que fue el finalista, ¿verdad? Sí, teníamos que seguir con... Ay, espérame que... Sí, finalista. El argumento finalista fue el último. Sí. Ya. Lo primero que vamos a hacer es explicar el trabajo práctico número 3. Pero vamos a esperar, pues sigo admitiendo a compañeros y compañeras, entonces vamos a esperar un poquito. Creo que ya está operativo también el sistema de marcación en el aula. Tengo entendido que es así, ¿verdad? Sí, doctor, ya estamos marcando en el aula. Correcto. Y después del receso, Cari quiere llamar la lista. Sí, dale. Bueno, ¿quieren repasar ahora o van a hacer sus preguntas, van a anotar y luego del receso repasamos? ¿Cómo quieren organizarse? Y mejor si ya empezamos ahora, doctor, con el repaso. Bueno, listo. Entonces voy a esperar sus preguntas y luego vamos enfocando la clase en ese sentido. Profe, Sí, eh, Nat. me he fijado que ya corregiste nuestros trabajos. Sí, sí. Y yo, o sea, tenía una duda. ¿Te acuerdas que había mencionado en la clase anterior si podíamos, en vista de que ya está corregido nuestros trabajos, como que analizar juntos? Ah, bueno, podemos empezar por el trabajo entonces. Sí, ¿sabes por qué, profe? Estuvimos debatiendo con mi grupo, ¿verdad? Y había una parte de lo que sería eh, una disposición que creó realmente bastante duda en mi grupo, ¿verdad? Nuestro equipo, ¿verdad? Y eso es lo que quería tratar también de por ahí, también para poder aclararnos entre todos, Ah, ¿verdad? dale. Bueno, déjenme buscar entonces el archivo Si se puede, por del favor. trabajo. Buenas, doctor. Trabajo 2 era, ¿verdad?
Hola, Yo también Sí, después sí, profe. te quería consultar luego, doctor, sobre las conectivas lógicas, o sea, la ambigüedad sintáctica por conectivas lógicas. ujú. Sobre eso te quiero consultar, no sé si después o... Sí, y vamos a remitirnos al trabajo primero. Dale, doctor, súper bien. Sí, Claudia. Bueno, este es el trabajo número 2. ¿Qué es lo que más despertó duda o inconveniente acá en este trabajo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En mi Buenas caso, tardes. la última parte que es sobre casos especiales. Ah, casos especiales. Ah, esta. Sí. Sí, me costó diferenciarlos. Sí, bueno, la primera respuesta en el punto A era ambigüedad semántica, por el distinto sentido que se le da a permanente. Cada uno de ellos originado un poco en una acepción particular. Entonces, es ambigüedad semántica porque se circunscribe al alcance o significado de una palabra. Eso es lo que diferencia también con respecto a la ambigüedad sintáctica, que la ambigüedad sintáctica responde no al alcance de una palabra, sino a la combinación que van teniendo estas palabras, al orden en el que aparecen dentro de una oración. Y la respuesta al punto B era alteración. Muchos marcaron anomalía. En realidad los autores como que discriminan una gradación de mayor entidad, de mayor entidad a menor entidad o de mayor gravedad a menor gravedad en cuanto a la relación existente entre anomalía y alteración, siendo anomalía aquellos casos donde el empleo de la palabra equívoca, por cierto, no puede remitir a un significado inteligible, es decir, vuelve totalmente inaccesible el significado de la norma jurídica. Sin embargo, la alteración en esa correspondencia o gradación menor en cuanto a la gravedad o magnitud del empleo erróneo de la palabra, lo que hace es modificar levemente o de una manera considerable el alcance o contenido significativo de esa palabra dentro de la expresión, pero sin que ello llegue a obstaculizar por completo el acceso o conocimiento de la norma jurídica. Y a eso es lo que corresponde el problema que radica en este ejercicio en cuanto al el empleo de la frase dentro de la frase donde dice convocar a las cámaras a sesiones preparatorias con el objeto de que la apertura anual del Congreso se efectúe en tiempo oportuno, no siendo correspondiente el contenido de la norma con el alcance o significado de apertura anual, por lo que se refiere ahí a continuación, que la apertura anual de sesiones del Congreso se registran en fecha 1 de julio y no en fecha 1 de marzo. Esa era la razón del por qué la opción correcta era alteración.
Profe, en nuestro caso era el tema 2, el ítem A. El tema 2, el ítem A. Doctor, Acá hubo una situación con la que yo fui un poco contemplativo, porque ustedes daban a entender de que a la luz de muchos ejercicios de grupos, de que en cada caso había como ambigüedad por el empleo de conectivas lógicas. Y eso dejé pasar, no tuve en cuenta eso, sino más bien me centré en el ejemplo donde a la luz de los casos que vimos de ambigüedad sintáctica se presentaba uno de ellos, que se radicaba en el primer ejemplo. En el primer ejemplo, cuando dice el Poder Ejecutivo podrá retirar del Congreso los proyectos de ley que hubiera enviado o desistir de ellos, salvo que estuviesen aprobados por la Cámara de Origen. Ahí la frase de excepción que se introduce con la palabra salvo, es decir, salvo que estuviesen aprobados por la Cámara de Origen, puede referirse tanto al retiro del proyecto del Congreso como al desistimiento del proyecto en el Congreso. Esa era la circunstancia o factor que podía inducir a una ambigüedad sintáctica. Lo demás podría, como de hecho lo dejé pasar porque esa no era la finalidad del ejercicio, detenernos en la posible ambigüedad o no por el uso de conectivas lógicas. Profe, y en ese caso, nosotros en el tema 2, la opción A, nosotros pusimos ambigüedad sintáctica. Sí, pero a lo mejor la justificación no estuvo correcta. Entiendo, porque nosotros pusimos, en este caso pusimos que era ambigüedad sintáctica, la disyunción o en la expresión o desistir Claro, de ellos no por causa eso. ambigüedad sintáctica. Sí pusimos nosotros. Ahí lo que causa la ambigüedad de una manera más notoria es el empleo o introducción de estas frases de excepción, salvo que estuviesen aprobados por la Cámara de Origen. Tal vez por eso se les haya hecho la observación respectiva en esa parte. Porque la justificación no fue correcta. Si bien fue correcta la opción, no fue correcta la justificación o explicación del por qué. Ya entiendo. O sea que ese O no era realmente. No es ahí pero relevante. era ambigüedad sintáctica. Sí. Es ambigüedad sintáctica, pero por otro motivo. Doctor, disculpa la molestia. Sí. Unos cuantos compañeros estaban queriendo ingresar. Si es que bueno. puedes aceptarle, por favor. Gracias, doctor. Ahí creo que ya están todos otra vez admitidos. Bueno, y ese era el contenido de la unidad del trabajo número 2. Acá en el ejercicio 1 mayormente hubo muchos aciertos, salvo en algunas divergencias con respecto al tipo de incompatibilidad existente y también algunos con respecto a la apreciación del tipo de antinomio. Nat. ¿Sabes qué, profe? Te quería nomás mencionar que en una parte, en una disposición, nosotros estuvimos debatiendo bastante si es que se hallaba una ambigüedad, ¿verdad? Porque justamente habla, no sé si tenés ahí a mano, sería la fórmula que se usará en la sanción de las leyes es el Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley y después, ese es en el tema 2, el último ítem, la última parte, ¿verdad? Y muchos estuvimos debatiendo con mi grupo, ¿verdad? Porque pareciera ser que hay una ambigüedad, pero después, al fin y al cabo, llegamos a la conclusión que habla de diferentes, menciona diferentes cosas, elementos en este caso, separados. En ese caso menciona primeramente la promulgación y el otro la publicación. Primero la sanción y después la promulgación.
Sí, sí, sí. Pero en realidad no había en este caso ninguna ambigüedad, pero No. Pero realmente yo dejé pasar, o sea, tomé como correcto si es que tomaban esa postura, pero lo relevante para mí era que acierten en cuanto al primer caso. entiendo. Pero en Al realidad no primer- hay ninguna ambigüedad en este caso, ¿verdad, En, profe? en el segundo y en el tercer ejercicio no veo yo por lo menos una expresión de ambigüedad o posible ambigüedad sintáctica. Sí veo en el primero, Así pero mismo. tampoco quiero ser tan, ¿cómo les pudiera decir? Terminante o intolerante en este caso, porque podría ser, en todo este tema entra también un factor de apreciación o percepción del intérprete. Entonces, deberíamos ponernos a analizar cada uno de estos ejercicios, lo cual no sé si ya pudiera resultar útil en este estado del módulo. Con esa aclaración que mencionaste, profe, está Ujú, bastante, valga la redundancia, está bastante aclarado ujú. realmente. Sí, Muchísimas sí. gracias. No, por favor. Sí, Eh, muchas gracias por las consideraciones, doctor. no, de nada. Esperamos aún más consideración en el examen. Sí, pero para esa consideración tiene que haber una palanca de parte de ustedes, que es ir bien leídos y bien preparados. Obvio, doctor, obvio. Por eso Sí, ¿verdad? pedimos hoy en O si repaso. no, no hay posibilidad alguna de, de consideración, ¿verdad? No, estamos comprometidos también. Yo tengo una Sí, última duda sí, eh, sobre los casos especiales. Justamente los cuatro me confundieron, que son anomalía, alteración, ya me quedó súper claro con la explicación que diste. Indeterminación y bivalencia serían mis sí, últimas consultas. podemos empezar por ahí entonces, aprovechando este ejemplo del trabajo que indeterminación, anormalidad, alteración, bivalencia. Justamente se refieren a los casos especiales Sí, que acentúan un poco más las determinadas propiedades o características de los problemas semánticos, por eso se refieren a casos especiales. La indeterminación se da cuando existe una omisión o falta de referencia con respecto a algún elemento clave para la eficacia o aplicación de la norma o del texto. Falta, por ejemplo, la referencia a la autoridad que tiene que ejecutar esa disposición. Falta la referencia con respecto a los sujetos obligados. Falta la referencia con respecto a la modalidad, con respecto al plazo y otros elementos o presupuestos de ese tipo. Entonces, por eso se habla de indeterminación. Indeterminación más bien sería como un rasgo de omisión, de olvido en el que, o de incompletitud en el que cae el texto de la norma jurídica. Y al respecto poníamos por eso como ejemplo ese artículo 201 de la Constitución que trata sobre la pérdida de investidura. En la anomalía, como ya les expliqué, hay un grosero error semántico que imposibilita el acceso o el conocimiento de la norma jurídica. Así como está redactada, se vuelve prácticamente inaccesible, resulta ininteligible el texto. En alteración hay una gradación menor, tal vez por una distracción o un empleo poco prolijo, se termina utilizando en el texto un término que pudiera ser equivalente, pero con el que guarda ciertas peculiaridades distintivas. Hablamos de, por ejemplo, interrupción del plazo o de suspensión del plazo, hablamos de apertura, hablamos de reapertura, que no llega a nublar o disipar completamente la posibilidad de acceso al conocimiento de la norma jurídica. Y en la bivalencia hablamos de una situación en la cual se observa el empleo de una palabra en dos o más disposiciones con contenidos significativos diferentes. Uno
más común o usual cotidiano con respecto al otro que puede aparecer como tecnificado o técnico. Entonces, en esa dualidad de significados, que también, por supuesto, denota una ambigüedad semántica, está lo que se conoce como ambivalencia. Esos serían los casos especiales. No sé si está Perfecto, doctor, muchas aclarado, ¿sí? gracias. Sí, por mi parte sí, muchas gracias. Ah, correcto. De nada, de nada. Entonces ahora podemos arrancar con la clase en sí a partir de los argumentos teleológicos intencionales, que vimos ya el argumento finalista también, pero antes de que se me vuelva a pasar, explicamos entonces el trabajo práctico número 3 que van a estar llevando ahora como tarea con el grupo. Este trabajo tienen que entregarlo la semana que viene, o sea, dentro de una semana. Bueno, ¿qué dice este trabajo? A ver si alguien lee en voz alta, por favor. ¿Puedo leer, profe? Sí, este trabajo nos introduce en el campo o marco ya de la argumentación, de los argumentos. Vamos a poner en práctica un poco eso que analizábamos ya desde la clase pasada. ¿Te escuchamos? Sí, en la parte que dice un juez debe analizar, Sí, ¿verdad? sí, sí. Un juez debe analizar si la imputación de un hecho por acoso sexual se encuadra o no en el tipo penal descrito en el artículo 133 del Código Penal, que expresa el que con fines sexuales hostigar a otra persona, abusando de la autoridad o influencia de que le confieren sus funciones, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años. Los hechos refieren que Lili, integrante del equipo de vóley del club La Unión, denunció a Pepe, director técnico del equipo, por dirigirle insinuaciones de tinte sexual para que acceda a estar con él y darle sus gustos, prometiéndole la promoción y figuración dentro del equipo, con la advertencia de que en caso contrario le sacaría del equipo. Al volverse insostenible la situación, ella decidió formular la denuncia recogida por la Fiscalía en una imputación, que luego es analizada judicialmente. El ejercicio 1, puedes leer. Sí, dice, como si fueras el juez del caso, ensaya un modelo de argumento literal aplicable para fundamentar y justificar la subsunción de los hechos en el tipo penal del artículo 133 del Código Penal sobre acoso sexual. La redacción o elaboración es de libre estilo, aunque como recomendación de lo que podrían ser las premisas más importantes del argumento, pueden ponerse énfasis en algunas características gramatical del artículo. Por ejemplo, en el significado de las palabras como hostigar, abuso de autoridad o influencia, etc., para concluir que se acredita la tipicidad de la conducta de Pepe. Entonces, lo que tienen que hacer en el ejercicio 1 es la redacción de un argumento literal o gramatical que tiene características distintivas, como vengo mencionándoles desde la clase pasada. El argumento literal en lo que pone atención es en alguna característica lingüística o gramatical del texto. Una característica lingüística o gramatical que puede aparecer a través de, por ejemplo, como les sugiere acá el ejercicio, la técnica de la definición. Es decir, explicar, dar el concepto de una palabra que forme parte de ese texto de manera a justificar, profundizar y dar a entender de la pertinencia de esa conclusión que se quiere sostener. Por eso les ponía ahí como ejemplo qué palabras podrían ser abordadas desde esa perspectiva. Hostigar. ¿Qué significa hostigar? ¿En qué consiste el abuso de autoridad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de influencia? Todo eso abonando la
postura de la autoría y la responsabilidad probable de Pepe. Entonces, deberían hacer un texto como si fuera que están redactando el considerando de una resolución. ¿Se entendió? Sí, doctor. Bueno. A ver, ¿y el ejercicio 2 qué dice? A ver. Ejercicio 2. Sí. Para dar mayor consistencia al análisis literal, el juez debe invocar además determinados preceptos normativos, legales y constitucionales sobre la responsabilidad penal, la autonomía personal en el orden sexual, la dignidad personal, la protección integral contra toda forma de violencia contra la mujer y otros instrumentos legales de orden nacional e internacional, estructurando de esa manera un modelo de argumento sistemático con respecto a la responsabilidad de Pepe y la vulneración de los derechos y bienes jurídicos de Lili. Redacta con el mismo lineamiento e indicación que para el ejercicio precedente, un modelo de argumento sistemático que justifique la perspectiva de que la conducta de Pepe es típica y que debe protegerse a Lili. Entonces acá en el ejercicio 2 lo que se les pide es lo siguiente. Como ya tienen un motivo o un argumento que concluye en la probable responsabilidad de Pepe, también abonar o secundar el sentido de ese argumento con otro, que sería el argumento sistemático. La característica distintiva del argumento sistemático es la correlación de un artículo con otro, de manera tal a deducir o concluir que el significado posible que se le quiere dar a esa disposición, en este caso el artículo 133, en lo que se refiere a la responsabilidad de Pepe, es también o resulta así a partir de la consideración de otros artículos o preceptos que forman parte del sistema jurídico. Por lo tanto, tiene que haber una conexión entre ese artículo 133 con otros artículos de otros o de otras disposiciones o textos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, doctor. Correcto. Y finalmente el ejercicio 3. A ver, un ratito ya. A ver el ejercicio 3. ¿Quién lee? Te leo, doctor. Sí. Uno de los aspectos más controvertidos surgidos de ciertos precedentes judiciales radica en analizar si conforme al verbo rector que describe el tipo penal, el de hostigar, el patrón de conducta requiere una reiteración, una seguidilla de situaciones soportadas por la víctima, o bastaría una sola acción ejecutada por el autor para la relevancia penal. Trata de indagar en la finalidad de la norma, en el contenido axiológico propio de un argumento finalista, para expresar el parecer del grupo sobre este aspecto. ¿Y qué es lo que deberían hacer ustedes? Y por ahí investigar o analizar, consultar algunas fuentes o mismo tratar de deducir ustedes mismos cuál sería la orientación de la norma, cuál sería la finalidad, la intención del legislador al tutelar o proteger determinada conducta en base a la descripción típica del acoso sexual. Entonces, con esa orientación o finalidad a la vista,
tratar de analizar si el alcance del verbo rector hostigar incluye una seguidilla o necesaria reiteración de conductas o es suficiente con una sola de esas conductas. Por supuesto, esta es una redacción que va a ser de libre consideración o perspectiva en cada grupo. Toda vez que yo note que hay una referencia o alusión a ese posible contenido de lo que es la finalidad o la orientación o el componente teleológico de la norma. Doctor, solo tenemos que relacionar con la ley 577, que es de la protección integral contra toda forma de violencia, o podemos también relacionar con algún artículo constitucional o de repente alguna otra ley. Eso con respecto al ejercicio anterior, ¿verdad? Sí, pueden relacionarlo con otra ley, pero me supongo que estás preguntando por el ejercicio número 2, que es donde hay que hacer un argumento sistemático, porque acá en el ejercicio 3 no se encuentra precisamente la orientación o la finalidad de la norma de la comparación con todas esas leyes e instrumentos que citaste, sino es algo que surge implícito o que está más allá del texto. Y eso es lo que hay que indagar o analizar, investigar. ¿Sí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, hola, profe. Hola, sí. Sí, John Candia. Profe, Sí. a ver, si es que más o menos entendía grandes rasgos. Me cuesta mucho todavía la materia, pero Ajá, sí. más o menos voy por buen camino, creo. En el primer ejercicio, aparentemente, la labor es subsumir en el artículo 133 del Código Penal el delito, aparentemente. Y en el ejercicio 2 es pero hacer... además explicar, no es solo subsumir, explicar por qué. ¿Por qué? Porque sí. Y luego en el ejercicio 2 es fundamentar o fundamentar sistemáticamente dentro de las leyes por qué entraría, o por qué, mejor dicho, o sea, la forma en que estaría fundamentado el argumento sistemático que nosotros vamos a ensayar, ¿verdad? Para poder explicar por qué está sumido el delito, ¿verdad? Y en el ejercicio 3, según entendí, es darle más o menos un alcance, o mejor dicho, darle una explicación del por qué el legislador en su momento trató de tutelar ese bien jurídico, ¿verdad? Que es la Claro, autonomía sexual, digámosle, ¿verdad? la finalidad, la orientación del legislador. O sea que básicamente el ejercicio 1, 2 y 3 serían 3 etapas de un argumento total y completo que podría ser un magistrado, ¿verdad? Sí, la argumentación sería, como les resaltaba también desde el principio, ese conjunto o enlazado o sucesión de argumentos, un argumento conectado con otro. En el primer ejercicio se les pide un argumento literal, en el segundo uno sistemático y en el tercero sería corolarlo todo con un argumento teleológico o un argumento finalista. Excelente, profe. Ahora ya entiendo mejor. Gracias, gracias. Dale, nada. Pero todo con respecto o partiendo de un mismo caso o un mismo hecho, que es el que se describe acá antes de cuando se lee ejercicio 1. El caso de acoso sexual. Profe. Sí. Yo quiero nomás ahondar un poquitito, o sea, hacer una continuación de la pregunta. Sí. De lo que sería la compañera Andrea Franco, que me pareció excelente su pregunta, ¿verdad? En este caso sería, por ejemplo, como ella mencionó, se podría también, en este caso,
solamente hablar de esa ley, la ley 5777, lo digo más rápido, o podríamos hablar también en base a lo que sería, por ejemplo, no solamente el Código Penal, sino la Constitución, o por ejemplo la ley Sí. 1600, o Por lo podríamos... menos tiene que haber remisión o referencia a otra ley o a otro artículo, porque si no, no podría hablarse de argumento sistemático, porque el argumento sistemático consiste en tratar de extraer el significado a partir de la comparación de una disposición con otra. Claro, una concordancia. Sí, claro, para ver si son compatibles, si se complementan, si el significado de una aparece como más claro a partir de la consideración de los dos artículos integralmente hablando. Eso es lo que se pretende. O sea que todo eso podemos agregarle también, ¿verdad? Entonces, en el Sí, no ejercicio solo 2. la ley 577, sino la Constitución, Sí, algunos convenios, acuerdos internacionales, ciertos protocolos, lo que ustedes valoren como conveniente. perfecto. Y tendría en cuenta el trabajo, o sea, que tendría que ser bastante, muy explícito nomás, o puede ser bastante extenso, o eso no importa. No, importa más el contenido, importa la sustancia que tenga. A veces uno puede escribir 2 hojas enteras, pero no dice nada porque esas 2 hojas uno ve y es un copia y pega de un texto de doctrina que nada tiene que ver con el ejercicio. Pero en otros casos uno puede leer media hoja y encuentra ahí que hay verdadero contenido, verdadera sustancia. Perfecto, profe. Está más Sí, que claro. bueno, perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta? El trabajo debemos presentar de hoy en noche, doctor, ¿verdad? De hoy en 8, sí. De hoy en Genial. 8 trabajo. Justo en el día del examen, entonces. Justo el día del examen, sí, así mismo. Genial. Sí, van a estar sabiendo todo, entonces les va a ser más fácil este trabajo. Ojalá esté fácil el examen. Sí, va a ser fácil, pero hay que leer, hay que leer. Pero nosotros estaríamos alzando nomás la plataforma del aula virtual, ¿verdad, profe? Sí, claro, ese trabajo se alza en la plataforma del aula virtual. Tendríamos tiempo hasta las 23:59. Hasta las 23:59 de ese día del examen. Ok, gracias. Sí. Entonces, pasamos revista en un solo trabajo, o la intención es esa, un solo trabajo práctico de la serie de argumentos que vimos hasta ahora, por lo menos uno de cada grupo o clase. Y nos quedamos en el argumento finalista. Entonces vamos a pasar este por alto ya. Por eso llegué hasta acá la otra vez. Lo que pasa es que me olvidé de compartirles el trabajo práctico. El argumento naturalístico, esto que se lee después, sería una suerte de desarrollo complementario o más particularizado de lo que también propone el argumento finalista. De hecho, cada uno de estos argumentos teleológicos o intencionales o finalistas propenden a cierta identificación con alguna característica que hace a los fines o al componente axiológico. Este argumento naturalístico lo que trata de resaltar es la conexión que pudiera existir entre un texto con la naturaleza intrínseca de lo que se regula en esa disposición, o dicho en otras palabras, la conexión existente entre el texto de la disposición con una explicación surgida a partir de la esencia o la característica intrínseca de ese instituto regulado en el texto.
Por eso, otras denominaciones que recibe este argumento naturalístico es el de la naturaleza de las cosas, entendiendo su referencia o cercanía con los postulados del justnaturalismo, del derecho natural. Con ese orden preexistente del Estado, un orden inmanente a la sola naturaleza o característica de la persona como tal, que por lo tanto es independiente de la aceptación o no del Estado. Son como realidades anteriores al Estado mismo. Por eso se le agrega también el apelativo del argumento del legislador impotente. El legislador no tiene ni competencia, ni virtud, ni facultad como para desconocer, modificar o tratar de evitar una determinada circunstancia cuando ésta está pegada a una naturaleza o esencia proveniente del justnaturalismo. Evidentemente, entonces hay una relación estrecha entre lo que es la ley y la naturaleza, la esencia, ese contenido intrínseco. Y algunos ejemplos citados dentro de lo que es la misma Constitución pueden ser un campo propicio para argumentar en base a este modelo que propone la clasificación en el argumento naturalístico. Por ejemplo, en cuanto a la institución del matrimonio, establecida en diversos artículos de la Constitución, tratar de deducir o extraer a partir de la conexión existente con respecto a la característica intrínseca de ese instituto, si pudiera estar abierto a una calidad homogénea de contrayentes, por ejemplo, del mismo sexo, más allá del modelo ya establecido en esa ley como respuesta a esa característica o esencia del instituto. Lo mismo en cuanto al derecho a la vida. El derecho a la vida contemplado en el artículo 4 de la Constitución habla de su tutela desde la concepción en el seno materno. Pero podría estar entonces tutelado también este derecho a la vida cuando la concepción se verifica por métodos de asistencia médica por fuera del seno materno. Son preguntas que pueden encontrar respuesta a la luz y con la consideración de este argumento naturalístico, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo, dependiendo un poco de la valoración ya que tenga el que hace la fundamentación o argumentación. Un poco más especificado y dirigido está esa búsqueda de la finalidad en lo que supone el argumento de las razones sustantivas, que propone elaborar un significado a partir de la congruencia del texto o del enunciado con esa meta fundamental, ese objetivo, estado de cosas principales dentro del ordenamiento jurídico. Sería también este argumento una prolongación, un darle continuidad a eso que ya se abordó en el argumento finalista como en el argumento naturalístico. El argumento equitativo consiste o va dirigido a justificar un significado que sea como más atenuado del que propone el tenor literal de la disposición. Como noción o concepto de la equidad, se refleja aquel razonamiento que pretende morigerar el rigor legal de una disposición cuando ésta se aplica a un caso particular. Puede denotar cierta complejidad para su utilización por lo relativo a veces que pudiera
resultar la observación o valoración de lo que puede ser o no equitativo. En una relación jurídica que se supone es bilateral, con un sujeto obligado y otro acreedor, lo que puede ser equitativo para una de las partes puede no serlo para la otra. Entonces, únicamente a la luz de las particularidades de un caso, pudiera señalarse o valorarse qué es equitativo y no. Además de eso, cabe recordar que el argumento equitativo pudiera suponer una suerte de entredicho, teniendo en cuenta que los jueces que tienen que interpretar, fundamentar y aplicar el derecho son jueces de derecho y no jueces de equidad. No obstante, este argumento equitativo es muy notorio y usualmente empleado en relaciones del derecho privado, donde rige una suerte de discrecionalidad a partir de la vigencia del principio de la licitud, donde lo que no está prohibido está permitido. Siento tal vez un poco más complejo entonces el empleo de este argumento equitativo en relaciones jurídicas de derecho público. Entonces podría ser admisible, por ejemplo, dentro de lo que es el derecho civil, en materia de obligaciones, de contratos, también en el derecho laboral, pero sería inviable en las ramas del derecho público, principalmente en el derecho penal, por ejemplo. Ahí estaría como más limitado su empleo. Resulta muy ilustrativo poner como ejemplo este pasaje del Evangelio de Lucas, que dice, no sé si alguien puede leer lo que señala esta lámina, entonces tampoco yo acaparo toda la explicación de la clase. A ver quién puede leer, por favor. Te leo. Sí, adelante. En aquel tiempo, alzando Jesús la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo, de verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos estos han echado como donativo de lo que le sobraba. Esta, en cambio, ha echado de todo lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir. Lucas 21, 1, 4. Entonces, si fuéramos a responder con un criterio objetivo y matemático la importancia o el mayor valor de la limosna, nos decantaríamos por el donativo de los ricos. Pero precisamente ponderando otro tipo de situación que se encuentra también implícito a partir del texto de la norma, pero que no responde precisamente a un criterio cuantitativo, vamos a darnos cuenta de que equitativamente hablando, merece tenérselo como más importante al donativo hecho por la viuda pobre, porque esta, como dice ahí Jesús, dio hasta de lo que le faltaba. Sin embargo, los ricos echaron solo de lo que les sobraba. Entonces, en ese juego de incorporar otro tipo de análisis para disminuir o morigerar ese rigor legal que aparece a partir del texto solo, se ubica este argumento equitativo. El argumento pragmático es aquel que quiere justificar un posible significado en torno a un texto a partir de el sentido de conveniencia que va a tener ese significado en la vida práctica, en la realidad. Es decir, va a decantarse siempre ese significado a la luz de su eficacia o utilidad jurídica en la práctica. Lo que resulta de mayor notoriedad en este argumento pragmático es que se hace prevalecer como razón fundante de un determinado significado, entonces,
una motivación que pudiera resultar implícita, pero que a la postre termina decantando la situación en torno a un significado posible y desechando otro. Lo que caracteriza también a este argumento pragmático es que esas motivaciones implícitas no siempre se dicen de esa manera, no siempre se exteriorizan, sino que permanecen en un segundo plano, pero como evidente relación con lo que termina por resolverse. Ese es el sentido de lo práctico, el sentido de lo útil que termina por decantar un determinado significado, una determinada justificación. Y tras el conocimiento que podemos tener de ciertos principios o enunciados en el derecho, conocidos como enunciados antiformalistas, encontramos un campo propicio para la argumentación de este tipo. ¿Qué pasa? El principio del enunciado de la nulidad como última ratio, que en otras palabras también dice no existe la nulidad por la nulidad misma, nos lleva a rechazar cualquier tipo de inobservancia o irregularidad que pudiera resultar expresa según el texto de la ley, el texto puntilloso de la ley, si es que en definitiva, por ejemplo, no hay inobservancia, agravio o vulneración de derechos o garantías de la persona afectada. Entonces, como esa inobservancia es puramente formal, ¿de qué serviría declarar la nulidad? Un típico razonamiento que es característico del argumento pragmático. Lo mismo cuando se señala que la inconstitucionalidad como remedio debería ser de última ratio. Si hay posibilidad de compatibilizar o tornar congruente el texto de una ley con la Constitución, que es lo que nos decía la interpretación conforme, debe hacerse prevalecer esa interpretación que da o supone plena conformidad con la Constitución. ¿Por qué? Porque la inconstitucionalidad es la última ratio. Así también, no porque se plantee formalmente un escrito de impugnación, un recurso, va a tener que tratárselo. La medida del recurso es siempre el agravio. Si no hay agravio, ¿cuál es la razón de ser de impugnar? También un modelo, un razonamiento característico de lo que es o puede razonarse a partir del argumento pragmático. El argumento económico o de la no redundancia lo que quiere descartar es la posibilidad de que termine admitiéndose en el ordenamiento la coexistencia de dos o más disposiciones que sean mera redundancia. De ahí la denominación argumento económico o de la no redundancia. Encuentra sustento en el apelativo o apoyo de la presunción del legislador racional de que éste no hace nada que termine siendo redundante. Es como un argumento depurativo, en el sentido de cuando se detecta una posible existencia de disposiciones o textos redundantes, tratar de amalgamar o señalar alguna particularidad en una de ellas o en otra, de manera tal a concluir que en ese caso no hubo una redundancia, sino que hubo más bien significados o contenidos particularísimos o peculiares de uno con otro. En ese sentido, se encuentra o se le adjudica también cierta relación con el argumento pragmático, porque lo útil acá es descartar la mera apariencia
de una redundancia que pudiera ser catalogada finalmente como puramente formal, cuando en esencia se puede adjudicársele razonablemente, por supuesto, un significado o una propiedad peculiar a un artículo que en apariencia resulta mera redundancia con otro. Por eso es catalogado primero como un argumento negativo, porque de lo que trata es de descartar la posibilidad de que exista en torno al análisis de un caso un problema, ese problema lógico llamado redundancia. El argumento de autoridad, como su denominación lo sugiere, es aquel que se apoya en algún criterio preexistente que emana de algún órgano o tribunal superior, tribunal colegiado o también de algún exponente autor de la doctrina. Por eso está supeditado a lo que sugieren los autores o los tribunales. Esto converge en una característica o efecto distintivo de este argumento de la autoridad, que es la siguiente, la característica siguiente, que como consiste la justificación en un apoyo o cita de algún criterio ya establecido por los jueces, los tribunales o por los autores, esa cita, ese apoyo, es como que le exonera al propio intérprete o el que está argumentando de la necesidad de exponer o sustentar esa decisión, ese significado en un criterio, en una fundamentación propia. Muchos enlazan la eficacia de este argumento de autoridad con un sentido de mayor permanencia, predecibilidad, certeza de los criterios jurídicos aplicables. No obstante, su mayor o menor grado de eficacia va a estar dado por la legitimidad que arranca esa fuente citada, ya sea que provenga de doctrina o de los tribunales. Cuanto más legítima sea, cuanto más aceptación arranque, ya sea por su corrección o por su completa lógica, por la persuasión que arranca, tanto más eficacia va a tener este argumento de la autoridad. Podemos individualizar premisas ilustrativas de este argumento cuando la redacción de las sentencias o los trabajos judiciales van antecedidas de expresiones del tipo como la constante doctrina de los tribunales sostiene o el uniforme criterio de la Corte señala y disposiciones de este estilo y tenor. El argumento de la opinión dominante es también un desprendimiento, una suerte de complemento de lo que se señala en el argumento de autoridad, pero ¿con qué sentido? Para poner énfasis en que si prevalece un determinado criterio proveniente de autoridad, ya sea doctrina o de tribunales, es porque esa opinión termina prevaleciendo a raíz del consenso que genera en la comunidad jurídica. No tanto o no por el mero hecho de provenir de tal o cual fuente, sino porque esa fuente realmente se impone por consenso, por conciencia en cuanto a su grado o nivel de utilidad. Profe, Sí, discúlpame por favor que te interrumpa, sí. pero me pide Mónica Martínez si le podés autorizar para entrar a la clase, porfa. A ver un poco.
Justo es lo que no quería que pase. Se oscureció, profe. Se oscureció todo otra vez. Tranquilo. Bueno, vamos a ver cómo soluciona. Gracias, profe, lo siento. ¿Tienen en pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Y finalizamos esta clasificación con los denominados argumentos, el denominado argumento transcategórico de la intención del legislador. Lo que quiere hacer resaltar este argumento transcategórico es que no solo en torno a este argumento transcategórico, sino que en torno a cada uno de los argumentos finalistas o lo que quieren expresar estos argumentos finalistas, siempre evidentemente va a poder ser individualizado esa orientación, ese componente teleológico de la norma. Eso es lo que quiere significar este argumento transcategórico. Por eso es que también empezamos la explicación de este grupo de argumentos señalando que eran conocidos estos argumentos teleológicos finalistas como los argumentos de la última palabra. Aquellos que en caso de una disyuntiva, a partir de un significado literal controvertido o de un significado sistemático controvertido, prevalecía en último grado la propuesta de ese argumento teleológico o finalista correspondiente. Nos queda después ingresar al análisis de los denominados argumentos retóricos, pero podemos solicitarle, me parece que en este momento, a Karina, si es que puede llamar lista entonces, para después ya hacer el receso correspondiente. Le digo ahora. ¿O cómo quedaste, Vanessa? Dijo que iba a llamar Sí, después. antes del receso quería llamar. Antes del receso, bueno, Sí, ella no estaba conectada ahora, ¿verdad? me voy a fijar. Porque no me parece. No, no le veo conectada. Podemos avisarle. Sí, ahora le estoy avisando. Sí. Entonces vamos a guardar el llamado de lista. Cuando termina vamos a hacer el receso y luego continuamos la clase. A lo que quiero llegar hoy es por lo menos a terminar el catálogo de los argumentos retóricos y los criterios de superación de las antinomias. Y para la última clase, o sea, la clase de la semana que viene, porque en las primeras horas vamos a dar clase, vamos a completar lo que son las directivas y probablemente también la última bolilla ya, que es la unidad 4 de criterios específicos de interpretación. Y con ello ya estaríamos en condiciones solamente de abocarnos a la realización de los trabajos faltantes. Liz, ¿vos levantaste tu mano porque querés preguntar algo o se fue nomás? Doctor, ahí te va a solicitar, no sé si te aparece. Ah, voy a esperar. Todavía no. Seguro Dale. que me va a solicitar en un momento más.
Profe, Sí, aprovechando este tiempito sí. tenemos. Y quería comentar que, vos sabés que los materiales que están en el aula no son tan visibles. Estuve mirando bastante y, o sea que no son tan legibles, por así Ujú. decirlo ahora. Sí, esa es la problemática que ya me comentaron más de una vez. Voy a tratar de enviarles en todo caso los mismos materiales por WhatsApp a ver si no mejoran algo la impresión o la calidad de la impresión. Sí, es Hola por ahí. Karina, ¿cómo estás? Pues, Buenas tardes, ¿cómo está, profesor? Muy bien, ya estamos preparados acá para que llames lista. Bueno, genial, doctor, muchísimas gracias. Muy Dale, amable, voy a llamar. te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos también, colegas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, doctora. buenas tardes. Voy a llamar la lista. Alfonso Benítez Claudia. Ábalos Pérez. Presente, doctora. Ok. Ábalos Soria. Presente, profe. Ayala Fleitas. presente, doctora Karina. Barbosa Vicente. Presente, profesora. Venegas Ríos. Presente, doctora. Bogado de Centurión. Presente, profe. Cabral Romero. Presente, profe. Candia Molinas. Presente, doctora. Cañete Mendoza. Presente, profe. Chamorro Medina. Del Valle Achar. Presente, maestra. Díaz Silva. Díaz Silva. Duarte Pérez. Presente, doctora. Escobar Cáceres. Espinosa de Ramírez. Franco Espínola. Presente, doctora. Franco Orué. Presente, doctora. Gaona de Benítez. Presente. Gaona de Benítez presente. Sí, profe. Jazmín. Ok. Gracias, doctora. González Montiel. Doctora, Sí, doctora Karina. Tengo un sí, problema con mi táctil y sí. estoy presente. Chamorro Medina Rosmary. Chamorro. Ok, gracias, doctora. A usted, doctora, muchas gracias. González Montiel Araceli. González Ortigosa. Presente, doctora. Ok. Grillón Machuca. Presente, doctora. Guerrero Dávalos. Presente, doctora. Isfran Martínez. Presente. Laneri Colmán. Presente, doctora. Maldonado González. Presente. Mareco Servín. Martínez Adorno. Doctora Karina, disculpe, estaba en el sanitario, creo que ya me llamó, la primera de la lista, siempre Alfonso Benítez. Sí, ya le llamé, doctora. Ya le pongo Sí, presente. estaba en el sanitario, mil disculpas. Tranquila, doctora. Mareco Servín. Martínez Adorno. Maldonado, presente. Ya la vi, doctora. Martínez Adorno. Martínez Saldívar. Mendieta Arce. Presente, doctora. Mendoza Vera. Presente, doctora. Monjes Flores. Presente, doctora. Hortellado Fernández. Presente, doc. Oviedo Bernal. Presente, doctora. Paredes Medina. Portillo Benítez. Presente, doctora. Ramírez Barrios. Presente, doctora. Recalde Gamarra. Recalde Gamarra.
Ricardo Benítez. Ricardo Benítez. Ríos Guillermo. Presente, profesora. Ríos Vera. Ríos Vera. Apago tu micrófono. Rojas Ramírez. Presente, profe. Ruggero Río. Doctora, disculpe, a mí no me llamó. ¿Qué apellido tenés, doctora? Recalde Ayala. Recalde Ayala. Sí, llamé, doctora. Recalde Ayala Liz. Sí. Profe, yo Presente. soy González Montiel. Gracias, profe. Doctora, yo tuve un inconveniente con mi internet, tuve que salir y entrar otra vez. Sí, González Montiel presente. ¿Y tu nombre, doctora? Sí, Gracias. Espinosa Ramírez Sandra. Ramírez Sandra. Sí, Espinosa de Ramírez Sandra. Ah, Espinosa de Ramírez. Sí, Espinosa, sí, ya, presente. gracias, gracias. De nada, doctora, me quedé en Ruggero Gino. Ruggero Gino, Saldívar Zavala, Presente, doctora Karina. Sánchez Espínola, Presente, doctora. Sosa Sánchez, Toñanes Barbosa, Presente, Sosa Sánchez, presente, doctora. Toñanes Barbosa. Doctora, no sé si me escuchó. Sí, ya, doctor. Toñanes Gracias. Barbosa, Valdés Pavón, Vera Chávez, Presente, doctora. Vera Jaifuch, Presente, doctora, presente. Villar Cubilla, Sarza Insfram. Presente, doctora. Sí, cualquier cosa, si a alguien no le llamé, me puede escribir al privado, por favor, y me deja sus datos y su screen. Gracias. Doctora, Gracias, profesor. Correcto, Sí, muchas gracias. ¿Y no te escribió el mensaje? Ahí Sí, dice que no ahora se voy a entiende. fijarme, ahora me fijo, doctora. Sí, gracias. Adiós. Gracias, profesor. Gracias a usted. Gracias, Karina, muchas gracias. Bueno, estamos todos presentes, así, sin problema, creo. Y con la indicación de Karina de si alguno no fue llamado o llegara a notificarse después, hacerle llegar al privado. Bueno, vamos a hacer ahora un corte, un break. Ahora son las 6:10. Retornaríamos a las 18:35. Genial, doctor. Gracias, doctor. Dale, profe, listo. gracias, muy amable. Gracias, profe. A ustedes, gracias. Gracias. Doctor.